Estamos con Rolando Escaró, jefe de internacionales de Latina Noticias, porque el tema Paolo Guerrero, se imaginarán, hablando de nuestro capitán, hablando de uno de los futbolistas más importantes que tiene nuestro país, ha dado la vuelta al mundo. Rolando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Así es, diferentes portales han dado cuenta de esta noticia que lógicamente es sumamente preocupante y evidencia también un poco el grado de inseguridad que vivimos en el país. O sea, si uno se pone a pensar, bueno, si un futbolista como Paolo Guerrero, o sea, sufre este tipo de amenazas, o en este caso que van dirigidas a su madre, ¿qué es lo que pasa con los demás ciudadanos comunes que no tienen tal vez que no pueden contar con la seguridad que él de alguna manera se podría conocer? O sea, si él siente miedo frente a, digamos, a la facilidad económica que tiene, imagínate otros ciudadanos. Vamos a revisar precisamente cómo están informando sobre esta situación en medios internacionales. El caso de Paolo Guerrero y este cambio de decisión respecto a su club. El medio ESPN Deportes coloca, fundador de la César Vallejo, admite que Paolo Guerrero analiza su continuidad en el club. Esto a raíz de las declaraciones que acabamos de ver un poco en las que explican que su madre, la conocida Doña Peta, fue amenazada y también las amenazas eran para que no le ocurra a él algo en Trujillo. O sea, la amenazaban a ella por su seguridad en Lima y para que no le pase nada a él en Y no deja de Trujillo. ser llamativo porque César Acuña además es el gobernador de la región La Libertad. Así es. Y es, digamos, el mensaje menos turístico, de menor calma para su región, para la inversión privada, salir a confesar que un futbolista de la talla de Paolo Guerrero, peruano además, porque no es que, digamos, ha vivido en el extranjero y no conoce cómo es el Perú. El Perú no es que siempre ha sido un lugar en paz y tranquilidad, como nos dicen. No quiere ir a Trujillo porque siente que su vida y la de su familia está en peligro. Así es el peor mensaje que podrías mandar como dirigente, como una autoridad de la región, Claro. etcétera. O sea, tener que reconocer, bueno, no puede venir porque lo están amenazando. Es una situación sumamente preocupante. En 24 horas de Chile señala la llegada de Paolo Guerrero al fútbol peruano peligra por amenazas. No quiere exponerse. Por temas de seguridad, creo que él no quiere exponerse. Yo haría igualito en caso que fuera mi familia, expresó un dirigente del César Vallejo. Y eso lo dice. La misma, lo que estábamos conversando. No, y además eso lo dice César Acuña cuando dice, yo haría lo mismo si fuera mi familia. Hace muy poco, a la hija de César Acuña le robaron su casa. Así es. Y le robaron varios miles de dólares. Entonces, no es que la familia de César Acuña esté exenta de la situación de la delincuencia. Y no le robaron en Trujillo, por cierto, le robaron en Lima, donde reside además Doña Peta. Así es, pero vamos a ver cómo titula este medio El Universo. Todo es muy raro, dice un histórico de Perú sobre la no continuidad de Paolo Guerrero en Liga de Quito. El delantero tenía previsto volver a jugar en la Universidad César Vallejo, sin embargo, y pese a tener un acuerdo, desistió de esta opción. Lógicamente dejan entrever que podría haber otras causas. Podría haber un factor económico, como se había tejido mucho. O sea, pudo primar la plata, pero acá la gran duda es si era un factor económico, ¿por qué aceptó inicialmente y luego se tractó? Además, el factor económico es poco probable porque otros clubes del extranjero, en el caso Colo-Colo, había trascendido la oferta, le habían ofrecido más o menos la tercera parte y él había optado por la generosa oferta de la César Vallejo, con casa de playa, con seguridad. Siempre incluyó seguridad particular, seguridad privada para Paolo Guerrero. Sin embargo, al final del día, esta es la información que confirma el propio dueño del club. Así es, vamos a ver otro medio, el medio Infobae, que es este portal de noticias argentino, quienes amenazan a la mamá de Paolo Guerrero, Doña Peta, en la mira de esta banda criminal. César Acuña, dueño de la Universidad César Vallejo, confirmó que la madre del histórico futbolista de la selección peruana está en la mira de Lampa. Bueno, aquí era ya materia de investigación quién es la organización criminal que está detrás. Bueno, hay versiones policiales que señalan que podría estar este tristemente célebre Tren de Aragua, pero no descartan que otra organización esté tomando el nombre como para amedrentar a la familia de Paolo Guerrero. O sea, como para decir, bueno, es una muestra de la violencia con la que podríamos actuar, utilizar el nombre de otra organización criminal, está dentro de las posibilidades, ¿no? O sea, son muchas cosas que podrían estar pasando ahí. Es una situación preocupante y más preocupante porque Paolo Guerrero no es la única víctima dentro del fútbol de la delincuencia. Recordemos el año pasado el caso de este jugador colombiano que triunfaba en la Premier League.
en la Premier League y cuyo padre en el Liverpool y cuyo padre fue secuestrado. Y claro, o sea, hubo todo un movimiento, el futbolista Díaz. El futbolista Díaz, que es uno de los jugadores más importantes en estos momentos que tiene Colombia, titular de la selección y sin embargo él mismo tuvo que sacarse el polo en un partido de Liverpool, la camiseta, se levanta la camiseta pidiendo la libertad de su padre, que a los pocos días finalmente es liberado, y la razón por la que lo secuestran es por los altos montos, por los ingresos millonarios, onerosos que recibía su hijo como futbolista profesional. Así es, una situación por un familiar de Carlos Tevez, por ejemplo, también fue secuestrado, hubo toda una noticia, esto ocurrió en Argentina. Entonces vemos que ese tipo de amenazas a futbolistas en nuestra región no son extrañas, lamentablemente están ocurriendo. O sea, sus familiares, muchos de ellos sacan a sus familiares de las zonas donde vivían, principalmente los que vivían en zonas muy populares, ¿no? Optan por irse a otro lugar, se llevan a toda su familia justamente para evitar ser blanco de esta situación. El año pasado yo conversaba con un colega colombiano que él me decía que muchos futbolistas de Colombia que juegan en Europa, juegan en otros países, ya no visitaban a sus familiares en Colombia justamente porque los habían extorsionado. O sea, le habían confesado de alguna manera off the record, no, o sea, en secreto, sin brindar una entrevista pública, que habían sido amenazados. O sea, iban cuando visitaban un familiar, a sus padres, hermanos, etcétera, les exigían pagar cupos para no atentar contra ellos. Así que habían tomado la decisión de mudarse con su familia y muchos de ellos ya no volver a Colombia. Es una situación preocupante. Y el tema de Paolo Guerrero no se acaba con rescindir el contrato con Lavallejo. Primero porque Paolo Guerrero es un futbolista profesional, destacado, con altos ingresos por su trabajo y por publicidad desde hace muchísimos años. Así es. No es que recién la César Vallejo le iba a dar la oportunidad. O sea, no es un desconocido. No es un desconocido, ni es una persona que andaba pues al céntimo y que gracias a la César Vallejo iba a cambiar su situación. No, entonces las amenazas a doña Peta probablemente puedan continuar. Estas puedan incrementarse incluso porque sabemos que las modalidades de los extorsionadores no es que simplemente se rinden y dicen, ah, pucha, ya no viene a jugar Paolo. Paolo puede estar en cualquier parte del mundo y seguir siendo una amenaza permanente para su madre. Queda como que ya no va a venir y ya no pasa nada. No, si la señora está siendo víctima de una amenaza, probablemente y lamentablemente siga haciéndolo, porque no es que su hijo va a perder, como tú bien señalas, todo el dinero, porque o sea, sabemos que tiene una buena cantidad de plata guardada después de todos los logros que él ha sumado en el fútbol profesional. Entonces es una situación sumamente preocupante porque eso podría evidenciar que otros futbolistas también empiecen a ser extorsionados, sus familiares principalmente. Y estamos viendo cómo los rubros y los rubros de los extorsionadores van cambiando. Antes hablábamos de grandes empresarios, ¿no? Empresarios sumamente acaudalados, millonarios, reconocidos en estas listas de rankings. Pero por otro lado, de pronto empiezas a hablar de personas en los mercados, personas que son hasta comerciantes ambulantes, extorsionadores que piden préstamo de gota a gota. De pronto pasas a las orquestas. Teníamos orquestas de cumbia, orquestas de salsa. Chechito, por ejemplo, que en algún momento tuvo que dejar de ofrecer conciertos porque lo amenazaban, porque incluso lanzaron una granada. Un artista que depende de sus ingresos por presentación. Claro. En ese caso, un futbolista como Paolo tiene un contrato, o sea, tiene un contrato en el que cobra una remuneración. Hay más formalidad. Así es. No solamente está el tema de la situación contractual con el club, sino también recibe ingresos por publicidad, etcétera, ¿no? Acaba de lanzarse una campaña a nivel nacional de Paolo Guerrero con una casa de apuestas. Así es. Entonces, y eso, naturalmente, o sea, el extorsionador no es tonto. No es cuestión de decir cuánto ganan y cuánto le pagan. Como dijeron cuánto le pagan, entonces los extorsionadores se pusieron moscas. Los extorsionadores saben cuánto ganan los futbolistas, pues son más moscas que nosotros, porque además las bases de datos de todos nosotros se venden a diestra y siniestra con absoluta facilidad. Así es una situación preocupante y que muestra, como estamos conversando al inicio, el clima de inseguridad que estamos viviendo en el país. Lamentable, como bien señalabas, que sea el mismo dirigente del club el que tenga que confirmar esa noticia y que dicho sea de paso que es gobernador de la Libertad. O sea, él mismo dice, bueno, estamos tan mal que no podemos traer un jugador de la talla de Paolo Guerrero porque lo extorsionan, ¿no? O sea, y él mismo lo reconoce. Y en un contexto donde unos años atrás llegó Jefferson Farfán a jugar a la Liga 1, Jefferson Farfán que también ha acumulado una
una generosa cantidad de dinero en sus cuentas producto de su éxito en el extranjero, de haber militado en clubes de la primera división del fútbol alemán, en el Schalke, por ejemplo. Entonces, no es que era un futbolista poco conocido. Es más, Claudio Pizarro, nuestro máximo símbolo internacional, probablemente, que es además un embajador del Bayern, permanentemente viene al Perú. Tiene negocios en el Perú también y nunca hemos conocido que estén en peligro, que denuncien situaciones peligrosas. Así, probablemente hay otros más, de un perfil no tan alto como estos tres que hemos mencionado, pero con un perfil medio también. Probable. Es posible, imagínate, o sea, esa noticia se está dando a conocer ahora en febrero, que estamos a la mitad de febrero y un futbolista, la familia de un futbolista de la talla de Paolo Guerrero sufre ese tipo de amenazas. O sea, imagínate lo que queda el resto del año. Es probable que otros deportistas también estén siendo víctimas de amenazas, como tú ya has señalado. O sea, no solamente queda en el tema del deporte, o sea, hay empresarios, pequeños comerciantes, hasta personas que trabajan en mercados que son víctimas de las extorsiones, hasta músicos, por ejemplo, como tú bien mencionabas el caso de Techito. O sea, cada vez es más larga la lista de personas que son víctimas de estas organizaciones criminales y lamentablemente no hay manera de detener esto. Eso es una situación sumamente preocupante porque todas las personas que nos están viendo y que pueden ponerse a pensar, bueno, si lo están amenazando a él, imagínate qué es lo que pasa con los demás. O sea, una persona a la que le están ofreciendo todas las garantías, le están ofreciendo una casa, le están ofreciendo seguridad personal. Estamos hablando de un futbolista que iba a jugar en Trujillo, que iba a tener que moverse constantemente a Lima, viajar a otras regiones, cuya madre vive aquí en nuestro país, vive aquí en Lima, doña Peta vive aquí en Lima, y que también estaba siendo amenazado. O sea, es una situación sumamente compleja y muy difícil también. Es una situación compleja, es una situación difícil y de ahí se entiende que muchas personas tratan de mantener con cierta reserva dónde viven, lo que tienen, dónde estudian sus hijos. Incluso hay muchas personas conocidas, reconocidas, que no muestran a su familia en redes sociales porque no quieren que reconozcan la cara de sus hijos, reconozcan dónde estudian. Es que es lo que más se usa ahora. Porque a veces la gente cree que simplemente tapando el escudo del colegio ya nadie se da cuenta de dónde es. Los delincuentes saben el color del uniforme, si tienen uniforme. Si tienen ropa de calle es menos probable, pero también no son muchos los colegios que usan ropa de calle. Entonces empiezan a generar, y tenemos que lamentablemente, mientras las autoridades encuentran una forma de protegernos, de asegurar que podamos vivir tranquilos, tenemos que tener mucho cuidado también con el contenido que nosotros compartimos en redes sociales. Así es, muchas veces somos los que exponemos en primer lugar nuestra vida personal, nuestra vida familiar, como tú bien señalas, a mostrar las fotos de los hijos, de los lugares donde vas, los lugares que frecuentas, donde trabajas, si es que viajas o no viajas. Es una situación terrible porque finalmente uno quiere compartir una imagen con los amigos, pero ya no puedes hacerlo por el clima de inseguridad que hay. Y los lujos que tienes. De pronto dicen, mira, ahora es San Valentín, ¿no? Mira lo que me regaló fulanito, mira este anillo de brillantes, mira esta joya, mira dónde viajé. Mira dónde viajé, este lugar de lujo, mira esta cartera que vale miles y miles de dólares. Y ahí es donde dicen, ahí hay plata, pues. Ahí hay plata. Exacto, es una situación preocupante.